Bien, buenos días. Feliz sábado. También, ¿verdad? Sí. Vamos a saludar también a las redes sociales. No sé si está también Zoom, YouTube o Facebook. Invita también a los hermanos que se conectan, porque también se conectan en forma digital, como lo vimos en la mañana, ¿verdad? No estamos en el metaverso, pero estamos en las redes sociales. Bien, es un gusto estar nuevamente aquí. No venía hace muchos meses. Yo creo que la última vez fue por ahí, por enero. Creo que por ahí haciendo un poco de memoria. Y nada, mucho tiempo, ¿verdad? Sí, que me acordaba que estaba para allá, pero ahora estoy por aquí. Pues está bien. Qué bueno que este grupo pequeño, que alguna vez fue grupo pequeño, después se reunió como grupo y ahora pronto quieren ser iglesia. Eso se ve bien. Se nota que el grupo se ha conformado, se ha consolidado, tiene un número un poquito más grande de personas aquí en ICOT y eso es bueno, ¿vale? Es bueno como la iglesia va creciendo. Hoy día vamos a tener la apertura de poder entender un poco de un libro que vamos a estudiar esta mañana, solamente un pedacito del libro, y vamos a comprender por qué este escritor lo puso en ese tiempo, porque tenemos que entender por qué está escrito en la Biblia y por qué existen distintos autores, y por qué cada autor escribió lo que escribió. Y vamos a estudiar solamente un solo autor, y de hecho mi hermano leyó un texto que se encontraba en qué libro, el libro de Mateo 5. Mateo 5 al 7 es una extensión del libro que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque este personaje quedó marcado con ese texto, se enterró en su vida ese texto, lo que Jesús habló directamente, el Sermón del Monte, que es un texto muy hermoso, y a él le marcó tan profundo, a fuego, que él hizo una extensión en su momento para poder dar a entender bien la palabra de Dios. Porque muchas veces el ser humano, sin querer, con su cultura, con su conocimiento de la vida, tiende a tergiversar un poco lo que el Señor enseñó, y no es tanto así. Y de alguna forma este apóstol pudo entablar una escritura más sólida, más concreta, con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque se levantaban confusiones y tenía que levantarse de autores para poder desmitificar los mitos que se habían metido dentro de la iglesia, para poder entablar ahí lo que es la verdad, lo que el Señor dijo y lo que quiso expresar. ¿Puede haber mitos aquí hoy día? Claro que sí. Mitos de diferentes estilos, de nuestras vivencias, pero que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿vale? Dios desea sacar nuestros mitos y poner la verdad. Por eso para nosotros cantábamos que para nosotros la palabra de Dios es la verdad. No es la verdad en un solo punto, sino la verdad en muchos puntos. Y eso conforma una verdad, ¿vale? La Biblia no es un solo libro, son 66 libros con más de 40 autores, y todos escribieron algo importante. Y son 40 verdades que conforman una sola, ¿vale? Se puede entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bien, vamos a orar una vez más. Mi Dios, acompáñanos en el estudio esta mañana de tu palabra, que podamos extraer lo mejor, lo que nos sirva, Señor, para poder hacer esta iglesia una iglesia mucho más fuerte. Te agradecemos, Señor, todo en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bien, le había dicho que Mateo 5, del 5 al 7, es el texto que a este autor le llamó mucho la atención y que él pudo experimentar en su vida esta acción. Porque la palabra nos lleva a la acción, no nos lleva a quedarnos sentados. Ojo, la palabra de Dios nos lleva a accionar, a movernos, a poder entregar. ¿Entregar qué cosa? ¿Qué tienes tú para entregar? Tu corazón, ¿ya? ¿Qué más puedo entregar yo? Tu vida, pero a los demás, al que está al lado, ¿qué le puedo entregar yo? Amor, ya, pero ¿qué más? Conocimiento. ¿Conocimiento de quién? La palabra de Dios. ¿Pero qué me enseña el Señor a mí? Aparte del amor. Crecimiento, ¿verdad? Me entrega profecía, me entrega conceptos de cómo vivir la vida bien, en forma ordenada. No desordenada, sino con un orden, con una lógica. El Señor quiere que tú y yo seamos cristianos inteligentes. ¿Tú quieres ser un cristiano inteligente?
Yo quiero ser un cristiano inteligente. Tenemos un orden en la iglesia, obviamente. Ya se recogen diezmos y ofrenda, tenemos un orden también con respecto a la oración, tenemos un orden con respecto al estudio. Y eso también lo que hacían en ese tiempo también los autores de la Biblia. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, con las buenas noticias. Eso significa bienaventuranzas, buenas noticias. ¿Qué te tengo que decir como buena noticia? Tengo una buena noticia para ti, los que son pobres de espíritu, según dice el versículo 3, Mateo 5:3. ¿Por qué? Porque ellos recibirán el reino de los cielos. Ya, tengo una buena noticia para ti. Si tú eres pobre de espíritu, aún así, estás perseverando, ¿vale? No has aflojado. ¿Sigues ahí? ¿Has sido constante? Recibirás el reino de los cielos. Sí, una buena noticia para ti. El 4, los que lloran. ¿Por qué? Porque los que están llorando, a pesar del Evangelio, serán consolados. ¿Esa es buena noticia? ¿Quién de ustedes no ha llorado alguna vez? ¿Me pueden levantar la mano? ¿Quién nunca ha llorado? Todos hemos llorado por alguna causa. ¿No jamás hubiera llorado? Bastante llorado. Vale. Hemos llorado, ¿verdad? Por muchas cosas, causas emocionales, económicas, sociales. Por algo hemos llorado. Por dejar nuestro lugar, ¿verdad? Para irnos a otro lugar. Es decir, por algo nos ha ocurrido en la vida que nos ha causado un dolor, ¿verdad? Y seguimos llorando todavía. Pero bueno, serán consolados. Es una buena noticia. ¿Qué otra buena noticia? Bienaventurado, o buena noticia para los que son mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Vale? Los que son mansos y humildes. No son bobos. ¿Lo intentamos bien? Porque hay gente que piensa que porque es manso, bobo. No. Humildes, tranquilos. Porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra es esa? La tierra que ha prometido, ¿vale? La tierra prometida, la casa de Dios. No está aquí la tierra. La tierra es imperfecta en toda su magnitud, es imperfecta. Dios la hizo perfecta en el principio, pero por error humano, por una decisión errónea humana, estamos lo que estamos, ¿vale? Lo que nosotros conocemos, lo que hemos vivido. Y así sucesivamente empieza a dar buenas noticias el libro de Mateo, ¿vale? No lo voy a leer todo. Y voy a leer solamente lo que sale como texto. Dice, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y así sigue el texto, ¿vale? El juzgar a los demás no nos corresponde a juzgar por apariencia, ¿vale? Oración y la regla de oro. Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Como te traten. ¿Tú cómo tratas a los demás? Tú también debes tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Es decir, una regla de oro básica, ¿vale? La puerta del cielo es angosta para los que están perdidos. Porque dice que ancha es la puerta de la perdición, pero yo creo que es mucho más ancha la puerta de salvación. Porque solamente tenemos que aceptarla, es aceptarlo, ¿vale? Es mucho más grande la gracia, porque el pecado es grande, pero sobreabunda la gracia de Dios. ¿Ya? Por sus frutos los conoceréis. Y ahí viene el tema que vamos a abordar en esta mañana. Los voy a invitar al libro de Santiago. Este escritor, el libro de Santiago, es uno de los libros más antiguos escritos del Nuevo Testamento, ¿vale? Se dice que se fue en 45 después de Cristo que se empezó a escribir. Y Santiago, que fue en su momento hermano de Jesús, ¿vale? Fue uno de los que fundó la iglesia. No se habla mucho de Pedro, pero no, fue Santiago. Fue uno de los fundadores de la iglesia en su momento. Y Santiago escribe este libro para los judíos cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían hacían muchas rituales. Estaban acostumbrados al ritual de su época, que era el sacrificio de animales, el santuario, ¿vale? El lavamiento de manos, y hacían muchas cosas, ¿vale? Rituales, que estaban según la ley de Moisés. Y todavía siguen siendo cristianos, pero con la ley de Moisés. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba eso? Es decir, era
un poquito contradictorio, porque Dios puso algo mejor. Cuando Cristo murió en la cruz, ya no era necesario llevar un cordero, ¿o sí? Porque su ofrenda fue mucho mejor, superior a la de Moisés, superior a la de Abraham. ¿Fue superior o no? Entonces ya hubo un cambio. Ya después del cambio vino, cuando el Señor entabló para nosotros el pan sin levadura y el vino sin fermento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cristo venga. Y ahí lo veremos con Él. Ya no tenemos que llevar un cordero. Entonces Santiago va escribiendo para un grupo determinado de la época de él. Judíos cristianos que todavía mantenían los rituales. En pie, pero creyendo en Cristo. Entonces ya Jesús había hecho las cosas mejor de lo que lo habían hecho el ser humano. El Señor instauró un principio desde Génesis hasta el tiempo de Jesús, un sistema de sacrificio, un sistema de perdón, de ejemplo, pero el Señor hizo algo mucho mejor. Y de alguna forma Santiago amplía este estudio, ¿vale? En varias etapas importantes. De hecho, las tengo aquí apuntadas. Se divide el libro de Santiago por un saludo inicial. Obviamente dice saludación. Si ustedes van en el libro de Santiago, capítulo 1, después dice presentación del autor y destinatario de la carta. Él va dando un destinatario, ¿vale? Va escribiendo la carta de Santiago. Y dice que dentro de la carta habla de la fe y las pruebas. Si vemos capítulos anteriores de Santiago, vamos a Hebreos. Hebreos nos habla de qué cosa. El capítulo 11, de la fe. ¿Vale? ¿Qué es la fe? Y no voy a hablar de descripción. La fe o fidelidad es la relación íntima y estable con Dios. Eso significa fe. Es una relación íntima y estable, constante. ¿Con quién? Con Dios. Esa es la fe. Dice, por la fe o por la relación íntima y estable con Dios, Moisés hizo lo que hizo, Abraham hizo lo que hizo, y así empieza a desglosar el libro de Hebreos los personajes de la fe, y hablan hombres y mujeres. Y aquí Santiago hace una ampliación de este texto, juntamente también con el libro de Mateo 5, ¿vale? Como decía, el Sermón del Monte. Después habla de advertencias contra el favoritismo. La habíamos visto también que Mateo hablaba contra las apariencias, ¿verdad? Y es un tema muy similar. El capítulo 2 de Santiago. Después habla de la fe por obras. Y habla también una extensión del libro de Hebreos. Después habla el capítulo 3 del dominio propio y de la... ¿Cómo la lengua nos domina a nosotros? Es decir, domina mi cabeza, domina mis ojos, domina mis oídos. Hay que saber usarla. ¿Usarla para qué? Para dar vida, no para destruir, para dar vida. Y así. Después dice, pone también el capítulo 4 de Santiago, habla el peligro de hacer amistad con el mundo. De no, para ver, si siendo cristiano, no enredarme las costumbres y las tradiciones, ojo, no con el ser humano, sino con las tradiciones, y puede hacer eso en mi vida un tropiezo, ¿vale? Con las tradiciones culturales. No digo que sean malas, pero no que me enrede y me quede con eso ahí enredado, ¿vale? Y por último, la oración y la sanidad. Esos son los temas que aborda Santiago. ¿Y qué temas nos vamos a enfocar hoy día? Nos vamos a ir a un punto interesante, que a mí obviamente me llama mucho la atención. Y como parte del ministerio personal de Santa Cruz, es un tema que podemos aplicar muy bien en esta iglesia, que está en crecimiento. Santiago 2, que es nuestro tema esta mañana, de versículos del 14 a 25.
Y de hecho, el parte central del capítulo de este texto, está en el 19. Dice ahí, tú crees que Dios es uno, bien haces, ¿vale? También el adversario, vamos a poner, el opositor, cree y tiembla, ¿vale? El que se opone a Dios, el que se opone a la vida. ¿Pero qué haces tú bien? ¿Creer en quién? En Dios. ¿Tú realmente crees en Dios? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Tú realmente crees en Dios? Si no crees, no pasa nada, porque es una decisión tuya. Pero la pregunta la dejo ahí. ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios, dice que la fidelidad o mi relación íntima, estable con Dios, tiene que tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a leerlo. El 14. El 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene una relación íntima con Dios y no tiene obras? ¿Qué provecho tú tienes si tú dices, no, si yo soy fiel a Dios, tengo una relación íntima con Dios, pero está en las cuatro paredes y no hace nada? Está sentado, calentando banca. ¿De qué sirve? Dice acá, ¿podrá esa fidelidad solamente salvarte? Es la pregunta que hace Santiago. Y si un hermano, el 15, una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno le dice después, ándate así, ándate en paz, te calentarás, te saciarás. ¿Ya? Dice acá. Pero no les dais, yo mismo no le doy las cosas que necesitan para el cuerpo. ¿Qué estás aprovechando tú? ¿Qué aprovecho yo? ¿Tienes hambre? No pasa nada, ya comerás. Pero no tienes para comer. ¿Tienes frío? No importa, el frío es solamente psicológico. Ya te dará calor en un momento. No me saco la chaqueta y lo cubro. ¿Qué estoy haciendo? Esa es la pregunta que le hace Santiago, le está haciendo a los cristianos judíos de su época. Porque estaban ligados a las tradiciones. Pensaban de que cumplir todas las leyes mosaicas eran ser salvos, porque ese era su pensamiento. Y cuando habla Santiago aquí, el que errar en un punto más pequeño de la ley, ¿erra en qué? En toda la ley. Y no solamente en los 10 mandamientos. Habla de toda la ley ceremonial, sacerdotal, de matrimonio, de limpieza. Habla de las leyes completas. Es decir, todo lo que podemos ver en Génesis en una cantidad inmensa de leyes. Entonces no podía ser perfecto en todo. Es imposible. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Yo humanamente soy imperfecto. Siempre me va a faltar algo. Siempre voy a tener temor a algo. Naturalmente soy así. No soy perfecto. El único que puede hacer la vida perfecta en mi vida es aquel al cual puedo ser fiel, que es a Dios. Dice acá, 17. Dice así, y así también la fe. Si no tiene obras, está completamente muerta. Mi hermano, hoy día es la posibilidad de que vivas, de que tu interacción con Dios tenga un resultado. Si no lo has tenido, hoy día es tu oportunidad de contar una bienaventuranza, una buena noticia. Ahí tenemos muchas cosas buenas que decir, tenemos muchas buenas que contar, muchas cosas buenas que contar, muchas cosas buenas que hacer por los que están afuera. Si el día de mañana ustedes un sábado cierran la iglesia, pero para hacer obra misionera, no están cumpliendo ningún pecado, al contrario, están haciendo lo que el Señor ha mandado. Si ustedes dijeran, mira, nos vamos a reunir aquí en 3 días, 3 sábados, y un sábado lo vamos a dejar cerrado para ir al hospital a atender a, yo qué sé, al grupo de amigos que tenemos ahí, o a la cárcel, o vamos a visitar, o vamos a juntarnos con nuestros vecinos, a estudiar con ellos. No pasa nada, están haciendo la obra que el Señor ha mandado. Están compartiendo su intimidad con Dios, con lo que no lo ha conocido.
Eso es lo que estaba proponiendo Santiago en su momento. Pero dice 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Tampoco podemos ir a los extremos, ¿vale? Porque hay gente que puede hacer muchas obras y hace obras maravillosas, pero no está conectado con Dios, con la fuente de amor. ¿Han visto gente que son buenas de corazón? Son gente espectacularmente buena, pero no tiene conexión con Dios. Les falta eso. Y ahí se conectaría con esto. La fidelidad, una relación íntima con Dios estable y las obras. Porque estás haciendo una obra de amor. Por eso dice, tú crees en Dios. ¿Yo realmente creo en Dios? Quiero creer en Dios. Ese Dios que puede hacer el cambio en mi vida. Él realmente lo puede hacer. Bien, haces también los demonios, dice acá, o como pueden decir, como decía recién, el que se opone a la verdad, también cree y tiembla. Pero ¿quién sabe, el 20, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? ¿Quién lo sabe si no soy capaz de comunicarlo, de anunciarlo, de decirlo al que está afuera? A quien no ha conocido al Señor. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Él creía en ese Dios maravilloso, Abraham? ¿E hizo caso a lo que Dios estaba pidiendo? Muchas veces el Señor puede usar nuestra cultura para hacer algo mucho mejor. En la cultura de Abraham estaban acostumbrados a hacer sacrificios humanos. Y Abraham lo conocía muy bien. Pero el Señor hizo un cambio. Puso en lugar del hijo, ¿qué cosa? Un cordero. Usa lo que nosotros conocemos constantemente, lo que vemos por cultura. Pero el Señor lo transforma por algo mejor. Y eso es lo que quiere Dios en tu vida. Y la mía también. 22. ¿No ves que esa fidelidad o esa relación íntima y estable con Dios actuó juntamente con sus obras y que esa relación íntima con Dios se perfeccionó por sus obras? Es decir, no solamente fue mejor, sino que se perfeccionó. Yo me alegro que vaya creciendo y puede crecer todavía más. Pueden haber 3, 4, 5 iglesias aquí, no hay problema. Para Dios no hay problema. Es como lo vamos a accionar. Es como yo recibo la palabra y la pongo y la ejecuto. Yo no me puedo quedar con la palabra y ahí quedarse. Tiene que llevar una acción. El Señor te lleva a moverte. No tengas miedo. Tú vas con aquel que nunca ha sido derrotado. Jamás. No ha perdido ni una batalla. Y no la perderá tampoco. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Tú qué eres también llamado amigo de Dios? Yo tengo tanto derecho como fue Abraham a estar en ese grupo, a ser llamado amigo de Dios. ¿Quién es un amigo? ¿Quién es un amigo? El más cercano, ¿verdad? Mi prójimo, el que está conmigo en las buenas y en las malas. Ese es un amigo, que no te suelta. (24) Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la relación íntima con Dios. Las dos siempre van a ir de la mano. Asimismo, dice acá, Rahab, la ramera, ¿fue acaso justificada por las obras cuando recibía a los mensajeros y los envió por otro camino? Rahab, que lo tenía todo por perder, una mujer que estaba totalmente desechada de la sociedad,
Hizo un cambio en su vida. Fue el único cambio que ella aceptó y cambió para siempre. Y fue contada dentro de la genealogía de Jesús. Interesante. Y ella fue también una mujer de fe. Así como el cuerpo, 26, sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Lo que quería Santiago en ese momento con estos judíos cristianos, que no solamente se ligaran a solamente las obras y la ley, sino que levantaran en su vida a ese Señor Todopoderoso. Y esa misma carta la tenemos hoy día puesta aquí. No estamos en la misma condición de ellos, ¿vale? Porque ya han pasado más de 2000 años desde que ellos tenían esas prácticas. Pero puedo tener cosas que puedo acarrear en mi vida y las puedo estar arrastrando hasta el día de hoy. Pero el Señor puede hacer algo mucho mejor. El Señor desea que tú compartas esa relación íntima y estable con Dios, con el que no lo ha conocido. Esta iglesia puede seguir creciendo todavía más, mucho más, tomado de la mano de Dios. No existe otro. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, les guarde. Si el Señor les dejó algo en su corazón, llévelo a un hecho. Ejecútelo. Llévelo por obra. Y tendrá su recompensa. Que el Señor les bendiga. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras.